Muy bien. Cuenta una de esas reflexiones que luego se encuentra ahí uno por todos lados, pero una de esas que luego te llegan y que a veces ignoras, pero esta sí cautivó mi atención. Me pareció relevante para algún momento y este momento es esta práctica. Cuenta esta reflexión que 5 ejecutivos salieron corriendo de una reunión. Tenían que tomar un taxi para abordar un avión. Entonces, en su prisa, estos ejecutivos que salen corriendo para alcanzar el taxi derriban una mesa y una caja de manzanas que tenía una niña que estaba vendiendo ahí a las afueras del edificio. En su prisa, probablemente algunos no se percataron de que habían hecho un desastre a la mesa que tenía esta pequeña ahí para venta de manzanas, pero uno de ellos, casi al llegar al taxi, se voltea y ve que la niña está recogiendo las manzanas. Y algo dentro de su corazón le dice, regrésate. Él, cuando se está regresando, le impacta más que se percata de que la niña era invidente y que estaba batallando para recoger las manzanas del piso. Y le crea una enorme tristeza que pasaba la gente y nadie se detenía a ayudarle a la niña. Decide mandar a sus amigos en el taxi, les dice, si pierdo el vuelo no hay problema, yo me voy a regresar. Se regresa, le ayuda a la niña a recoger sus manzanas, se disculpa con ella y le dice, discúlpame, salimos muy apresurados, la niña tiene un poco de lágrimas en sus ojos, dice, no, no hay ningún problema, sí, cómo no, vas a ver, mira, estas manzanas que están machucadas, las voy a recoger, las voy a poner aparte y te voy a compensar por lo que acabamos de hacer, aquí tienes $500. Y la niña se queda sorprendida cuando este hombre de negocios se da cuenta de que ya medio remedió la situación y que todo está bajo control. De nuevo le dice, me da mucho gusto conocerte, nos vemos. Y casi cuando está a punto de irse, la niña le dice, señor, disculpe, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? Y esta bonita historia me deja reflexionar como un elemento básico de nuestra fe es que Cristo sea percibido a través de nuestras acciones. Las decisiones y las acciones que tomamos son la expresión de nuestro carácter. Aquello que hizo a este hombre dar la vuelta y no seguir con la prisa habitual de su vida, definitivamente fue su carácter. A.W. Tozer, este gran teólogo, definió el carácter como la excelencia de los seres morales. Y decía Tozer, así como la excelencia del oro está en su pureza, así como la excelencia del arte está en su belleza, la excelencia del hombre está en su carácter. Definitivamente el carácter se convierte en la huella que mejor nos define delante de las personas. ¿Sí? El carácter normalmente lo definimos con 1 o 2 rasgos muy básicos. Cuando hablamos de carácter, temperamento y personalidad, el carácter es lo primero que resalta. Son 1 o 2 rasgos muy elementales con los que podemos definir a una persona, y la personalidad definitivamente es algo más complejo. El carácter se encuentra dentro de la personalidad. Pero el tema que quiero tratar con ustedes esta mañana es el tema del carácter. Porque a todo mundo nos gusta tratar con personas con un buen carácter. Y tenemos dentro de nuestra cosmovisión el honrar y el apreciar de una forma diferente a aquellas personas a quienes podemos definir como un hombre de principios. Este es un hombre de principios. A mí me encantaba tratarlo con gente que decía, yo no necesito hacer contratos ni poner nada por escrito. Mi palabra es mi voluntad. Yo soy mi palabra. De esos hay muy pocos.
pero los hay. Y de verdad que tratar con esas personas siempre es muy bonito. Así también escuchamos, esa es una mujer íntegra, es una mujer virtuosa. Los utilizamos como halagos porque algo dentro de nosotros mismos se complace de encontrar estas características en hombres y mujeres. Y es porque dentro de nosotros hay esta tendencia hacia anhelar esta virtud moral, hacia no solamente imitarla, pero rodearnos de ella. ¿Es correcto? Sí, es correcto, aunque no se crean. Ahora, quiero ir con algunas concepciones básicas del carácter, ya que estamos hablando de cosmovisión. ¿Qué dicen los dichos populares? Dicen que los dichos populares son evangelios pequeños, pero reflejan mucho la concepción de una idea en una cultura o en un grupo de personas. Dice uno, la fuerza del carácter con frecuencia no es más que debilidad de sentimientos. Hay esta tendencia a decir que un carácter fuerte es aquel o aquella persona que tiende a ser explosivo, que tiende a ser intransigente, que es muy recio en sus reacciones. Bueno, eso es algo que tiene que cambiar. Dice otra idea, es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Eso tiene un poco de razón, pero definitivamente cuando Dios te dice nueva criatura, no se está reservando nada. Él está dispuesto a cambiar todo el carácter. Así que para Dios no es imposible cambiar el carácter de una persona. Dice en la número 3, el carácter de una persona, ojo, este es muy común, lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido. Bajo esta premisa, el carácter se va definiendo por las experiencias de vida y nada más. ¿Me explico? Es decir, estamos siendo definidos por lo que vivimos día con día. Y no hay una verdad o un alcance supremo al cual podamos tratar de alcanzar para redefinir nuestro carácter. Si soy únicamente el resultado de mis circunstancias, entonces muchas atrocidades están justificadas. ¿Cierto? Cierto. Tener el carácter firme es tener una larga y sólida experiencia de los desengaños y desgracias de la vida. Esta es otra muy... No es que yo soy desconfiado y veo el ser desconfiado como una virtud, porque una vez me la hicieron. Mi estimado, mi estimada, sí. El no creerles a todos es un resultado de la sabiduría, no de las heridas. Cuando viene de las heridas, vamos a terminar lastimando a las personas a través de no confiar en ellas. Cuando eres sabio, porque Jesús te dice que seas manso como paloma, pero no menso, y te dice astuto como serpiente, es cuando dices, no, como que esto no es de fiar. ¿A quién le estoy compartiendo la contraseña del internet? Bueno, pues ahí está. Ahí me salió el anuncio. Ok, el carácter de cada hombre es el árbitro de su fortuna. Ya no me voy a tener a explicarlos todos porque nos vamos a tener mucho tiempo. Hay otro que dice, el hombre parece tener más carácter cuando sigue su temperamento que cuando sigue sus principios. Ese me agrada porque dice, parece tener, pero no lo es. Entonces, en la Biblia, el carácter es utilizado para hacer referencia a la naturaleza moral de una persona. Es lo que define a un individuo, lo que lo distingue de otro grupo. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos, sus acciones. Eso es lo que empieza a decirnos qué carácter tiene una persona. Entonces, es correcto recordar que el carácter no se mide, mejor dicho, se mide por la actitud general y no por algunas acciones en particular. Entonces,
estas cosas que de forma más reiterada hacemos, que de forma más común son las que resaltan en nosotros, son los aspectos que están de alguna forma definiendo nuestro carácter. ¿Ok? Entonces quiero darte 4 principios, como siempre son 4 ideas o 4 principios para ir bordeando este tema del carácter. Y la idea es esta: Dios tiene el propósito de moldear nuestro carácter y de enseñarnos un nuevo carácter, y va a utilizar al menos 4 herramientas distintas para lograrlo. Entonces el propósito del Señor es desarrollar el carácter en nosotros, y el primer instrumento que vamos a ver aquí es la fe. La fe. Vean lo que dice Pablo a Romanos 5, 2 al 4. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. Gracias. También, ojo aquí, ve el carácter de alguien con fe. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuántos se alegran de pruebas y dificultades? No levanten la mano. Yo también, yo tampoco, quise decir. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Me encanta esta cadena de eventos perfectamente coordinados. La fe es el que detona todo, pero el carácter es lo que me da esta firmeza y fortalece mi esperanza de salvación. Carácter. Saben, en la antigüedad el término griego para carácter era para designar una marca que se imprimía en una persona. Hace unos días empecé a ver una serie que se llama Yellowstone, y se me hizo bien, pues medio extremo, pero como que lo ligué con esto, que a los que trabajan en este rancho de Yellowstone les ponen una marca. Y los que tienen la marca, literal, es con un fierro de herrar al ganado. Y curiosamente la palabra carácter alude a eso, al fierro que se le pone al ganado. La palabra carácter también se utilizaba para designar a aquellas personas en el oficio que graban cosas. Se cree que había un artefacto en Roma que se utilizaba para imprimir la imagen del César en artefactos de metal, monedas, joyería, etcétera, y a esto se le denominaba carácter. Todas y cada una de esas cosas tienen un común denominador: la presión, el dolor. Si algo busca imprimirse en nosotros durante las pruebas, es la imagen de Cristo. O sea, mi alegría durante las pruebas no proviene de un masoquismo, ni de mi necesidad de llamar la atención o de ser compadecido por todo el mundo. Proviene de la convicción de que mi fe produce que la imagen de Cristo se empiece a imprimir en mi corazón. Es a través de la presión, pero no la presión pura, la presión acompañada de resistencia. Así que cuando atravesamos valles y atravesamos momentos, el soportar la presión a través de la fe que ha venido en nuestro corazón, aunado a la presión misma, es lo que va a terminar haciendo que se imprima el carácter de Cristo en nuestro corazón. No sé si me está siguiendo. Imagínate a Dios por un lado empujando. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca. No es cierto. Dios no aprieta, amado, ni ahorca. Sí, Dios está del otro lado, el precioso Espíritu Santo deteniéndote, dándote resistencia. La presión del mundo, del dolor, del sufrimiento, de todas las circunstancias viene de un lado, y yo veo a Dios fortaleciéndome del otro. La combinación de ambas son necesarias. A veces necesito esas pruebas
para ver el favor de Dios en mi vida. A veces necesito esos valles para ver cómo Dios nunca me ha abandonado. A veces necesito esos momentos donde mi fe tambalea para que una fe renovada salga de ellos, ¿sí o no? Entonces, Dios por un lado nos fortalece, nos da resistencia. Y a mí, ¿sabes qué me toca? Soportar. Y la que soporte. Soportar la tentación, soportar la prueba, soportar la tristeza. ¿Por qué? Porque esta fortaleza es lo que imprime el carácter de Cristo. Si le tengo que anunciar a todo mundo que estoy sufriendo, no está soportando, bro. ¿Sí? Si ando despotricando contra todo mundo porque estoy atravesando un momento difícil, no está soportando. Porque el carácter de Cristo es manso y humilde. Se mantiene. Entonces, nos podemos alegrar cuando experimentamos esas pruebas. Porque a través de la resistencia, el carácter de Cristo se imprime en nuestra vida. A través de la presión. Número 2, el carácter es influenciado y desarrollado por aquellos de quienes nos rodeamos. En pocas palabras, otro instrumento para mi carácter son, ¿qué dice ahí? Mis amigos. Es bueno rodearse de gente aguantadora. Es bueno rodearse de personas que han soportado la presión y han salido victoriosos de ella. Y si tienes un amigo que es medio suavecito, dile, ponte las pilas, bro. O aquí la dejamos. No se crea. Porque es importante el rodearnos de personas que nos ayudan a soportar la prueba, a soportar momentos difíciles. Ve lo que dice Proverbios 27:17. Hombres, como el hierro se afila con hierro. Digo hombres, pero esto es para todos, no quiero excluir a nadie. Como el hierro se afila con el hierro, la NTV dice, así un amigo se afila con su amigo. Este afilar no es lo que proviene del roce o de la discusión o del conflicto. Esto proviene precisamente de la mentoría y de la inspiración, del aprendizaje. Este llamado a no caminar solos en nuestro andar por la fe nos invita a rodearnos de personas que han resistido. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Para empezar, Pablo empieza diciéndole a Timoteo cómo el carácter de los hombres en los últimos días es lo que nos va a dar la evidencia de que estamos en ellos. Qué curioso, ¿no? O sea, empezamos a discernir los últimos días, aparte de muchas otras señales, a partir del carácter de los hombres. Tan importante es el carácter que se convierte en un factor para decirnos, hey, esto se está acercando quizás al final. Porque la lista que da Pablo me parece sumamente actualizada. Porque los hombres serán, habla de su carácter, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Qué interesante y qué profundo. Pablo inicia generando este contraste diciéndole, mira Timoteo, te vas a dar cuenta de que estamos en los últimos días a partir del carácter de los hombres. Quiere decir que para nosotros existe una tentación de ceder. Hablamos en la primera sesión de no amoldarlos. Amados, este es el molde. Este es el molde. Amadores de sí mismos. Amadores de los placeres antes de Dios. Aborrecedores de lo bueno. Son cosas que son demasiado palpables en la cultura actual. Son cosas que podemos percibir fácilmente. Pablo dice, checa el carácter y luego genera el contraste que me encanta. Pero tú, me lo quisiera imaginar señalándolo, gritándole así como un coach a medio tiempo, pero tú
¿Ha seguido qué? Mi enseñanza. ¿Qué pantalones y qué autoridad para decirle a su discípulo, tú has aprendido bien? O como se lo dijo a los filipenses, o como se lo dijo a los corintios, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Qué pantalones y qué autoridad? Para llegar a ese punto de decir, yo estoy siguiendo a Cristo, entonces si me imitas a mí, estás imitando a Cristo. Amados, este es el llamado a la iglesia. Un montón de imitadores de Cristo diciéndole a las personas, si me ves a mí hacer esto, es porque Cristo lo hacía, yo lo sigo a Él. Y si tú tomas mi ejemplo, entonces también estás en el camino de seguir a Cristo. Guiamos a Cristo a las personas, no como si nosotros fuésemos Cristo mismo, sino porque nosotros vamos detrás de Él, con un ejemplo que lo muestre. Entonces Pablo le dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones y los sufrimientos. Qué increíble. Y luego le dice Pablo, tú, en el versículo 14, 2 de Timoteo 3, 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Hablamos la semana pasada de convicciones. Te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Es muy importante cómo las personas de las que nos rodeamos abonan a nuestro carácter. En 1 Corintios 15, Pablo le dice a la iglesia de Corinto que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo me pregunto, ¿de dónde vienen las malas conversaciones si no es acaso de malas compañías? Sí. El carácter que yo estoy reflejando no es responsabilidad de los demás. Entendemos eso. Pero puede reflejar mucho de las personas con las que me estoy rodeando. Yo busco rodearme de hombres más sabios, de hombres más entendidos, de hombres que han vivido cosas que yo no he vivido, porque solamente en ese ambiente mi carácter sabe que sigue necesitando ser transformado, que sigue necesitando aspirar a madurar en algunas áreas, a soltar algunas otras, a atreverse en otras. Solo lo sabemos a través de quienes nos rodeamos. Ahí están los grupos vida para que se rodeen de gente decente o que trata de serlo. No se crean. 3. 3. Para que despierten. Dios ha preparado para nosotros grandes enseñanzas acerca del carácter. Entonces el tercer instrumento de carácter para nuestra vida es su palabra. No podía haber otro. No podíamos prescindir de la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos grandes relatos de hombres y mujeres. Y sobre todo en los relatos del Antiguo Testamento vemos ejemplos de carácter. No están para que los idealicemos, ni para que queramos ser el nuevo rey David de la actualidad. No, por favor. Sí, David tenía cosas muy buenas, pero también cosas muy, muy oscuras. Ninguno de ellos está para ser el ejemplo último de excelencia moral. El único que está para eso es Cristo. Porque todos y cada uno de ellos fallan y Cristo es el único que nunca falla. Todos están para enseñarnos cómo solamente a través de la obra y de la influencia de Cristo en nuestra vida podemos alcanzar lo que muchos de ellos no alcanzaron. Son para evidenciarnos algo. Necesitamos un redentor, necesitamos una intervención en nuestra vida que cambie nuestra historia para siempre. Pero esas historias están de ejemplo y esas historias nos sirven para algo. Continúa diciéndole Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:14. En el mismo contexto del carácter, en el mismo contexto donde le dice, oye, tú has aprendido de mí, también le da otra herramienta. Le dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos han sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez? No, se van a poner en evidencia, ¿verdad? Mejor levanten la mano. No se crean. Desde la niñez, o sea,
Si tan temprano la verdad de Dios empezó a penetrar tu corazón, tenemos una responsabilidad mayor de hacer esa verdad patente en nuestro corazón. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y viene este versículo tan famoso: toda escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Te das cuenta de que la Biblia no solamente es bonita, es emotiva, es apasionante, o es interesante, o es misteriosa? Me encanta porque esto es lo más práctico que puede llegar la Escritura. Útil, es una herramienta. Entonces, en el desarrollo de una cosmovisión, es eficiente, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene la clave: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda buena obra es toda buena obra. Toda buena obra no son solo obras caritativas. Toda buena obra es un trabajo excelente. Toda buena obra es una paternidad excelente. Toda buena obra es ser un esposo ejemplar. Toda buena obra incluye todo en toda tu vida. Y la palabra de Dios es útil. Y la palabra de Dios es precisamente eso que va refinando nuestro carácter. Entonces tenemos historias para, mediante ejemplos, mostrarnos cómo hombres y mujeres reaccionan en diferentes circunstancias y cómo su carácter se ve forjado, o se ve quebrantado, o se ve fortalecido en diferentes circunstancias. Pero no solo tenemos los relatos del Antiguo Testamento, tenemos dos porciones muy importantes. El discurso más importante de Jesús, el Sermón del Monte, era principalmente del carácter. Todo el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, ya tienes tarea entre semana. Mateo 5 al 7 es una muestra del carácter de los discípulos de Cristo. Pablo, en sus listas, las listas de Pablo son geniales. En uno de sus muchos listados, Pablo lo condensa en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Otra vez, carácter. Y otra vez, infundido para cada uno de nosotros. En general, la mayoría de cartas de Pablo en estos listados no nos dan como una serie de reglas de conducta, nos dicen cómo este carácter de discípulo de Cristo se traduce en la vida diaria. Ejemplo, Romanos 12, 9 al 18. No finjan amar a los demás. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? ¿O el primero en la lista? El amor. No finjan amar a los demás. El amor del Espíritu no es fingido. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Voy a leer rápido porque es muy extenso, pero ve todas las exhortaciones que tienen que ver con carácter. Nunca sean perezosos, codea aquí a alguien. Nunca sean perezosos, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¡Qué hermoso! O sea, el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios lo hace levantarse el lunes en la mañana con toda la actitud, diciendo: es San Lunes, pero voy a trabajar con esmero, como si fuera para el Señor. Sí, tómese su cafecito y a darle con todo. Para trabajar con esmero, sirvan con entusiasmo, alégrense por la esperanza que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Esa les pasó rozando, pero les pegó a todos. Sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, dispuestos a brindar hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen. Aquí empezamos con broncas. No los maldigan, pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Sabes para qué a veces nos pasan esas decepciones y esos desencantos? Es el momento perfecto donde todo mi ser quiere orarles en lenguas, pero en lengua vernácula mexicana.
Ya saben ustedes. Dios me da la fortaleza para decir, bendícelo. Vas a cortar el flujo de la ira, el flujo del rencor, el flujo de toda la intravenosa de maldad que el enemigo te va a inyectar a través de este proceso de ofensa, de traición, de decepción, etcétera. Lo vas a cortar a través de bendecirlo. ¿Cómo sabemos que nuestro proceso de perdón va avanzando? Cuando ya tengo yo una inclinación a orar por mí, por el que me ofendió, y no solamente orar por él, decirle, Dios, ya llévatelo, sino decirle a Dios, bendícelo, bendícelo, que te conozca. Quizás está actuando de esa manera porque no te conoce. Bendícelo, así como yo te pido que me bendigas a mí. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, este es brutal, no sean orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo, estén signos de admiración. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. 9 versículos de Romanos 12 son una lista brutal. ¿Cómo se ve el sermón del monte? ¿Cómo se ve el fruto del Espíritu en acción, en la vida diaria, en el caminar diario? Ahí está, bien claro. A eso aspiramos. No parto de la premisa que esté yo ahí o que debamos ya estar ahí, pero sí caminamos hacia allá. Siempre que algo nos presione, busquemos la ocasión para que alguna de estas cosas se manifieste. Busquemos la ocasión donde yo pueda bendecir a los que me maldicen, donde yo no pueda regresar mal con mal, donde yo no trate de ser vengativo. Todas esas cosas abonan a nuestro carácter. Último punto. Dios busca imprimir en nosotros esa huella de carácter que sea notoria para los demás. El instrumento es su presencia. Hay un relato fabuloso. Génesis 32:30. Mira, te lo voy a parafrasear. Jacob de pronto se ve luchando con un ser divino, con un ángel. Jacob como que se está peleando con el ángel, todavía no sabe que es un ángel, pero de pronto percibe su naturaleza divina y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob ya era un hombre que creía en el único Dios verdadero. Antes de esto podemos ver cómo Jacob saca todos los dioses cuando sale de la tierra de su suegro y dice, órale, todos los dioses, vámonos. Los entierra debajo de un árbol. Jacob ya se encomendaba a Dios. Este relato me enseña cómo en nuestro caminar con Dios se tienen que presentar estos momentos en los que todavía hay un cambio, un giro en la trama más intenso que el conocer a Dios, el ser salvo. No te estaciones en este momento hermoso donde fuiste salvo y conociste. En tu caminar con Dios todavía va a haber momentos de mayor profundidad. Y este momento, ¿cómo dicen? Momento canónico en la vida de Jacob fue el toparse con este ángel. Cuando Jacob se topa con este ángel, le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Este ángel, que muchos teólogos dicen es una manifestación de Jesús preencarnado. Es un misterio saber la identidad de este ángel o de este ser divino, pero sabemos que tenía, número uno, la naturaleza divina, que tenía poderes sobrenaturales, y que Jacob dice, vi a Dios. Y le pone a ese lugar Peniel, que es ver el rostro de Dios. Cara de Dios significa Peniel.
lo que sucede en toda esta trama mientras se da el forcejeo, este misterioso ser celestial toca el muslo de Jacob y su muslo se disloca, vamos a suponer que es un desgarre. Entonces, algo cambia en la vida de Jacob. Ya así todo dislocado, le dice, ¿cómo te llamas? Y no lo quería soltar, Y le dice el ángel con que, bueno, pues ya te voy a bendecir. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Jacob tiene diversos significados, todos malos. Engañador, suplantador, tramposo, etc. Mi apellido viene de ahí. Dios bendito. Y Dios o este ángel le pregunta, ¿cómo te llamas, Jacob? Y dice, ya no te vas a llamar así. Te vas a llamar Israel. Este momento simbólico para nosotros es un cambio en el carácter. Ahora, lo más hermoso de esto, lo que extraigo relevante para este tema, capítulo 32, versículo 30, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Se fue cojeando. ¿Sabes que cada vez que la Biblia menciona el camino, el caminar, el andar, sinónimos, significa cómo una persona actúa, cómo una persona piensa? Y ese encuentro con Dios, el estar en la presencia de Dios, alteró por completo la manera en cómo Jacob andaba. Todas las personas andaban de forma normal, ¿no? ¿Cómo sabíamos que ese hombre había tenido un encuentro con Dios? Porque su andar era diferente. Cuando tú y yo nos vayamos encontrando con Dios y teniendo estos momentos profundos en su presencia, no solo es la reflexión en su palabra, no solo es la meditación, no solo es la prueba, es la presencia de Dios lo que tiene este efecto transformador. Qué bueno que tienes amigos que te exhorten y que te animen y que te inspiren, pero la presencia de Dios es lo que va a terminar por dislocar esas cosas de tu carácter que necesitan cambiar. En algún momento Dios te habrá de preguntar, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cuál es el rasgo distintivo de tu identidad? Porque hemos de ver que el nombre está ligado al carácter de la persona. Y hemos de ver que Jacob venía cargando con estos estigmas de ser un suplantador, de ser un tranza, de ser alguien que accedía a la bendición, pero por la mala. Era mexicano, yo creo, Jacob. Porque de pronto su andar se ve completamente trastornado. Y cada vez que alguien lo viera cojeando, quizás sería recordatorio de que ese hombre se encontró con Dios. Cada vez que él mismo viera alterando su caminar, se daría cuenta que ya no era la misma persona. Cada vez que él mismo sintiera los estragos de esta lesión permanente, sabría que había sido comprado por un precio, que había sido elegido para un propósito y que su vida simplemente tenía que cambiar. Algo que es precioso en el tema de la debilidad o de la discapacidad que Jacob presenta es como para el mundo muchas de las muestras de carácter cristiano son debilidad. Porque la cosmovisión te dice que si alguien te la hizo, te la tiene que pagar. Y si tú perdonas lo imperdonable, qué débil. Te falta amor propio. Esos profetas del amor propio. Respiro. Es que te falta amor propio, no perdones a esa persona. No,
quizás Cristo ha impreso su carácter de forma tan palpable ahora en mi vida que puedo perdonar, que puedo dar segundas oportunidades, que puedo pedir perdón también, que me puedo humillar, que puedo saber que aún teniendo la razón, hay una parte de mí que necesita humillarme. ¿Y qué contrastante es eso? Entendemos ahora el mensaje del sermón del monte, la segunda milla, el dar la segunda túnica, el poner la otra mejilla. Y todo eso en una cosmovisión mundana es debilidad, porque no haces patente tu autoridad, porque no te empoderas. Y hoy puedo perdonar lo imperdonable quizás porque el carácter de Cristo se ha impreso en mi vida. Hoy puedo dejar y abandonar el temor, no por amor propio, sino porque su amor me constriñe, me empuja, me acelera la vida. Hoy puedo superar, hoy puedo triunfar, hoy puedo aspirar a no quedarme estancado, porque el carácter de Cristo se está imprimiendo en nuestro corazón. Qué hermoso es que hay una marca, o que pueda imprimirse una marca en nuestro ser que ilustre que hemos estado en la presencia de Dios. Pablo hablaba de esto en Gálatas 6:16. Él decía: no me molesten con estos rollos de la circuncisión, yo llevo las marcas de Cristo. Y aunque en un contexto Pablo hace mención de que estas marcas son probablemente la evidencia de sus castigos, de sus martirios, de la persecución. En este otro contexto espiritual, Pablo dice que lo que verdaderamente lo distingue es el carácter de Cristo en su vida, las marcas de Cristo. ¿Podemos aspirar a llevar las marcas de Cristo en nuestra vida? ¿Podemos dejar a un lado las marcas de mi identidad, de mi apellido, las marcas de mi vida pasada, y decir: esta nueva identidad, este nuevo carácter es la evidencia de que Cristo pasó, no de que el trauma pasó, o no de que el dinero pasó, o no de que las cosas pasaron simplemente en mi vida? Cristo pasó. Y el estar en su presencia es lo que termina por alterar mi andar. Jacob ahora andaba diferente y se notaba. Dios hace que nuestro andar diferente se note. Todas estas exhortaciones que leímos nos invitan a ser diferentes. Que se note que has estado con Dios, que se noten tus amistades que son buenas, que se note la perseverancia en su palabra, que se note que tu fe te ha dado un nuevo propósito. Ahora, si queremos aterrizarlo, ¿cuáles son estas marcas de Cristo? Repito el versículo que leí al principio, dice: añadir con toda diligencia a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Cómo me encanta? Este es uno de mis versículos favoritos porque me va mostrando etapas de mi fe. Me va mostrando cosas que tengo que añadir, que tengo que trabajar. Esto es una obra conjunta. Dios me invita a participar en el proceso de santificación personal, poniéndome a trabajar. ¿Tienes fe? Qué bueno. Oye, añádele virtud. Y la NTV dice excelencia moral. Es importante. Es importante. No lo es todo, pero es importante. Y a esa excelencia moral o a esa virtud, conocimiento. Échale más a la computadora. Y a ese conocimiento, dominio propio. Quizás para que no me envanezca. Quizás para que no me sienta muy salsa. Al dominio propio, perseverancia. Quien se controla a sí mismo, quien se gobierna a sí mismo, quien permite que el Espíritu Santo gobierne en su vida, es al mismo tiempo una persona constante,
disciplinada. Ya no tenemos estos altos y bajos. Ya no somos llevados por todo viento de doctrina. Ya la emoción no gobierna. La perseverancia del carácter de Cristo se ha manifestado. Y tenemos una fe más estable, una convicción más firme, más fuerte. Y viene la perseverancia, piedad. ¿Sabes qué es lo hermoso de la palabra piedad? Que su significado es englobador. Peloteando con otro amigo que se llama Julio Loreto, que es un crack, le digo, bueno, ¿y cómo podemos definir piedad? Y coincidíamos en precisamente la piedad es como toda mi fe, toda mi teología, toda mi doctrina se muestra en el trato con los demás, se muestra en mi vida. Se los decía ayer a los voluntarios, nuestra fe es absoluta y brutalmente relacional. No podemos hablar de piedad si no está teniendo una influencia en mi forma de hacer relaciones con Dios y con las personas. O sea, no es nada más la piedad de ser caritativo, es algo mucho más complejo que eso. Es la meta de la vida cristiana, algo que nos vamos a encontrar en el camino, la piedad. Después de la piedad tenemos fraternidad, y la fraternidad, amor. Y Pedro, me encanta que no deja ningún cabo suelto, dice, estas virtudes al estar en ustedes y abundar, o sea, no nada más es un poquito, es abundar en cada una de ellas, no los dejan ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas es ciego o corto de vista, o no las ha visto o se hace. Estas virtudes nos llevan a tener una fe que está creciendo. Me siento estancado, a lo mejor necesito añadirle algo a la ecuación. Me siento como que ya no crezco, necesito añadirle algo me falta de esta lista a la ecuación. Sí, mi salvación ya está. Sí, aquí estoy, ya tengo mi ticket de entrada al reino de los cielos. Pero con todo eso podemos tener una vida ociosa, improductiva, estéril. El cristiano es ligado a la vid. ¿Sabes qué es lo hermoso de la vid y todo este esquema que Jesús simboliza de la vid? Que la vid no sirve más que para una cosa, para llevar fruto. No es un nogal, el nogal sirve para muchísimas cosas. Hasta del polvo de la nuez puedes hacer algo. No, pero no somos un nogal ni estamos conectados a un nogal. Estamos conectados a una vid. El todo es llevar fruto. El todo es que se exteriorice, que mi fe no se quede ociosa ni estéril. Sabes, en la iglesia no estamos obsesionados con la corrección moral y política para que te veas muy bonito o para que el pastor presuma que tiene una iglesia fregonzota, ejemplar. Como muchas veces te diré, tú tienes libertad, como te lo dije la vez pasada, hay libertad en Cristo, a libertad fuimos llamados. Dale hasta donde tope, pero la invitación y la exhortación del Señor mismo inspirando a Pedro, es decir, busca ir más profundo, busca ir más en serio, añadir a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Tenemos mucha tarea, tenemos mucho hacia dónde caminar, pero sabemos que si somos diligentes, lo somos porque tenemos delante de nosotros promesas. Es que esto es lo más hermoso, el detonador de esta visión de mi fe son las promesas que Dios me ha hecho. Lo que altera mi cosmovisión son las promesas que Dios me ha hecho. Tenemos una Biblia plagada de promesas. Es más, hay una Biblia especialmente que se llama Biblia Promesas. Búscala y ya las viene subrayadas. Tenemos montones de promesas. Y esas promesas son las que dice, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, perseverancia, piedad, todo. Porque tenemos algo muy hermoso por delante. Sabemos que la puerta es angosta,
y el camino, ¿qué crees? También. Y para permanecer en ese camino, dice Pedro, termina esta exhortación diciendo: hagan firme su llamamiento. Este llamado puede tambalearse con una vida ociosa o estéril. Esto lo va a tener firme, caminando. Hoy es difícil caminar por el camino angosto, sí, pero estoy firme por la fe en las promesas que ha detonado en mi vida una excelencia moral y de carácter que me sostiene en medio de la senda difícil, que me hace entrar por la puerta estrecha. Todo está ligado y todo está conectado para que un día veamos a Dios en la eternidad y dijimos: gracias, Dios, por quitarme eso. Gracias por descoyuntarme de mi vida de orgullo. Gracias porque me dislocaste la cadera de la ira o la cadera del resentimiento. Gracias, Dios, porque mi caminar es diferente. Gracias porque me escogiste y ahora estoy aquí para hacer mías esas promesas. Señor, te damos gracias. Dios, te quiero pedir primero que nos hagas, que nos des esta visión, que no seamos ciegos ni cortos de vista, que nos demos cuenta, Señor Jesús, que no es una invitación legalista a la excelencia moral, es una invitación amorosa para hacer firme nuestro llamamiento, para que muchas más personas coman del fruto, porque el fruto no es para mí ni es para presumir, es para edificación de muchas otras personas que habrán de conocerte a través de ti, a través de nosotros, que quizás nunca han escuchado nada de ti, que como esta niña invidente de la que hablamos al principio, nuestras acciones reflejen el carácter de Cristo. Nuestras acciones sean la mejor predicación que podamos dar. Cambia, Dios, nuestra cosmovisión del carácter y renueva nuestro entendimiento para entender qué excelente es este llamamiento. Amada iglesia, esto es algo progresivo. Esto es algo que se presenta en el día a día. Esta oración en particular no es una que va a hacer que todo cambie ya mañana. De hecho, son las pruebas y son las diferentes dificultades las que irán asentando ese carácter. Pero sí hay una circunstancia que puede poner un alto al desorden en tu vida. Sí hay una circunstancia que puede decir: ya fue suficiente del vicio, del lo que sea que te esté atando, que te haga sentir atado, que te hace sentir culpable o miserable, porque no estás dando al blanco de lo que quieres, de lo que Dios quiere para tu vida, y es la presencia de Dios. Es ese encuentro verdadero con Cristo el que te diga ya fue, el que te hará decir ya fue suficiente, el que cambia algunas cosas que al mundo le parezca discapacidad, pero que Dios sabe que esa discapacidad es tú fortaleciéndote en su gracia. Es que ahora su poder se perfecciona en tu debilidad de carácter. No olvides eso. Su poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad es la ocasión para clamar a Dios y ver su poder manifestado en nuestras vidas. Dios, gracias por este momento. Ayúdanos a experimentar esta transformación. Si es mediante un encuentro, Dios, agéndalo. Si es, Señor Jesús, mediante el caminar diario, añadiendo esas cosas a nuestra fe, que así sea. Somos barro en tus manos, Dios. Estamos aquí dispuestos a caminar como tú quieres que andemos. En el nombre de Jesús. Amén.